mucho tiempo después de transcurrido estos hechos denunciados por 7 mujeres. El contexto tiene que ver con un hombre acusado de violación, de maltrato, y esto ocurrido en el contexto de esta facultad de Ciencias Económicas en la UBA. Hay un profesor señalado, le han allanado la casa, no para detenerlo a él, indica la justicia, sino para buscar material que pueda ayudar a esclarecer estos terribles hechos denunciados. Y hay también una orden de restricción. Insisto, los hechos ocurrieron hace casi 3 años, pero también es lógico, dicen todos los especialistas, que las mujeres deben pasar por un cierto tiempo para procesar la información y afortunadamente dar ese enorme paso que es hacer la denuncia. Romper el silencio y contar, hablar, dejar de ser víctimas para poder escribir la historia desde otro lugar. Florencia está en comunicación telefónica con nosotros, es una de las mujeres que ha llevado adelante estas denuncias. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y por contarnos en primera persona qué fue lo que te tocó vivir. Florencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Fernanda. Fernanda, perdón, entonces te vamos a decir Fernanda. Fernanda, contanos vos en primera persona, ¿a qué taller asistías y qué es lo que te tocó vivir en ese contexto? Este tipo cooptaba jóvenes mediante un taller que supuestamente era de teatro en el Centro Cultural Sábato, que era en la Facultad de Económicas de la UBA. Llego ahí por invitación de un compañero de la escuela, que así es como se accedía a ese espacio, no era una convocatoria abierta, sino que era por invitación, que eso forma parte de toda la manipulación y su discurso. Y bueno, es un proceso de años, o sea, de muchos meses, en los cuales primero íbamos a ese taller, primero los ejercicios eran de una manera, empezaron a apuntar más a lo corporal, al acercamiento, y paulatinamente él también, con todo su lado de cabeza, nos iba proponiendo ir a su casa, continuar ahí las charlas, después continuar ahí los ejercicios. ¿Y qué pasaba ahí? En verdad, él hacía toda una manipulación psicológica para... yo soy Micaela, otra de las víctimas. Las cosas que... Él desde un principio, ya cuando vos ingresabas al espacio, te llenaba te decoraba toda, te decía que eres una diosa, que tenías un potencial gigante, te adornaba toda y te decía lo gigante y todo el potencial que vos tenías para después, sutilmente, la verdad es que eso es importante destacar, de que el proceso de manipulación siempre es muy de a poco, que el abuso, al menos en este caso, para que sea violación no necesita hacer una cosa de un segundo con violencia física, sino que fue un proceso que duró todo un año, o en algunos casos 2, de abuso psicológico y de bajada de línea, un montón de teoría espiritual, de un montón de conceptos que fueron los que después permitieron que él abuse también sexualmente de nosotras. Así todo, nosotras que hacemos mucho hincapié en que el abuso psicológico es a veces hasta lo más muy personal, ¿no? Pero ese es uno de los momentos de más sufrido. Claro, me imagino. Porque perdón que te haga una pequeña interrupción, pero para poder ir comprendiendo. Ahora hablo con Micaela, ¿no? Sí. O sea que del otro lado hay 2 víctimas. Estoy bien. Micaela y Fernanda, perfecto. Porque íbamos cambiando y no sabíamos con quién hablábamos. Perfecto. Estoy hablando con 2 víctimas de un hombre que daba clases de teatro al que... Luego vamos a conocer por qué solo se podía acceder si uno era invitado, es decir, si uno era elegido para formar parte de ese grupo. Eso es lo que él hacía creer. Sí. Bien, y ustedes, vos, Micaela y Fernanda, ¿qué edad tenían cuando asistieron a esos grupos? Cuando iniciamos el taller, algunas teníamos 17, alguna chica tenía 16. ¿Verdad? Una chica tenía entre 16 y 17 la mayoría. Bien. Y después, bueno, el resto del proceso que vivimos sucedió cuando ya teníamos 18 años. Todo comenzó cuando éramos menores de edad, y
el abuso siguió hasta el 18. Entonces él primero las cooptaba y después había un discurso donde las llenaba a ustedes de fantasías, de pensar que había que eran únicas, irrepetibles, etcétera, etcétera, y de esa manera él podía abordarlas tanto física como emocionalmente. Exacto. Y en ese discurso que él elaboraba, ¿era de él hacia todo el grupo? ¿Era personalizado? Después ustedes, me imagino, pudieron poner en contraste los testimonios, pero los eventos, ¿les sucedía a ustedes a solas con él, en una situación de privacidad, o incluso los hacía delante de él el resto del grupo? Te habla Fernanda. Sí. Es ambas cosas. Por un lado, obviamente nos juntábamos grupalmente y la mayor parte del tiempo, sobre todo en los comienzos, era bajada de línea a nivel grupal. Las propuestas eran a nivel grupal, pero a la vez él se ocupaba de, para que la manipulación sea profunda, entablar vínculo con cada una de nosotras. Con algunas lo logró más, con otras menos, pero también había una cosa de meterse hasta lo más hondo de tu ser y conocer todos tus puntos débiles y tus deseos y cualquier cosa. Es como un psicólogo que se mete en tu cabeza, pero se toma, o sea, no es como un psicólogo, ¿no? Es una persona que se toma el trabajo de comprenderte y usa todo eso a su propio beneficio. Entiendo, o sea que había un poder muy grande de seducción por parte de este hombre para poder meterse y mover los hilos de su conciencia, de llevarlas a ustedes a hacer cosas que tal vez ustedes no se hubieran imaginado ni propuesto hacer. Era gracias a su manipulación. Sí, absolutamente es eso. Y chicas, ¿cuándo es que ustedes empiezan a poner los testimonios todos juntos? Es decir, empiezan a romper el silencio y compartir con el resto de las mujeres que llevan adelante esta denuncia colectiva. El proceso de irnos de ese espacio es que primero me fui yo a mitad de 2016 y empiezo un proceso de terapia con una psicóloga especialista en violencia de género, y con todo ese proceso es que yo empiezo a poder ponerle el nombre violencia de género, abuso, manipulación psicológica, psicópata, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento fue un proceso medio individual, digamos, de tomar mucha conciencia de género, y 6 meses después aproximadamente se van el resto de las chicas y bueno, nos vamos reuniendo y te imaginarás, al principio las charlas eran, bueno, me parece que esto no estuvo tan bueno, o sea, la conciencia todavía estaba muy llena de toda la basura que le había metido dentro nuestro, entonces también fue un proceso nuestro de empezar a hablar entre nosotras, y el hecho de denunciar es consecuencia de eso, de haber compartido primero entre nosotras y después decir, bueno, esto no es algo personal, esto es algo político y hay que difundirlo a la sociedad, por eso ahora estamos hablando acá, y eso es nuestro objetivo, difundirlo y que la gente tome conciencia. ¿Y este hombre sigue a cargo de talleres vinculados a la universidad? No, tenemos entendido que la UBA ya lo corrió hace un tiempo. Bien. ¿Y ustedes creen que pueda llegar a haber más víctimas de este hombre? Sí, estamos seguras porque ya nos hemos contactado con algunas. Este tipo hace estos grupos desde el 2008 mínimo. Y creemos que para atrás también. Y ahora ustedes, que ha pasado un tiempo, han podido retomar una vida relativamente normal. No sé a qué se dedican, qué es lo que hacen, pero me gustaría saber si se han podido despacito, con ayuda de terapeutas, salir adelante, ver esto con otros ojos, encarar la vida de otra manera, volver a confiar en un hombre, en definitiva. Sí, ahora nosotros estamos celebrando que esto está saliendo a la luz, o sea, hubo todo un proceso de empoderamiento y de, no sé, las palabras vida normal, yo siento que ahora estoy mucho más fortalecida, mucho más comprometida con la sociedad, con el feminismo, con las mujeres. No es que volví a mi vida normal y me voy a olvidar de esto me está dando la fuerza para tomar un rol activo en la sociedad y con todos mis vínculos. Claro, y además deja una marca para toda la vida. Ahora, sin entrar en detalles, porque forma parte de la privacidad de ustedes y me imagino también de la investigación, aparentemente la información que se maneja es que este hombre trataba de armar una especie de vínculo sectario o tenía un discurso más bien relacionado con algún tipo de captación de sectas. ¿Ustedes están de acuerdo con esta perspectiva? ¿No? Sí, totalmente. Él insistía mucho en que eso no era una secta, pero obviamente lo era.
Y una secta que pretendía qué, en tal caso, según sus propias palabras, las palabras de este sujeto. Hola, soy Sofía, otra de las denunciantes. Hola, Sofía. Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? La pregunta es que desde la perspectiva del abusador, yo le voy a decir el presunto abusador porque hay una investigación en curso, desde la perspectiva de él, ¿era una secta que tenía por objetivo qué? ¿Ustedes habían sido seleccionadas para qué? En teoría, o sea, lo que él nos planteaba, de hecho, lo que me planteaba a mí era que yo iba a ser literalmente la reina del mundo. O sea, lo que él planteaba era una revolución a nivel espiritual, político, social, cultural. Lo que hacía era generar espacios para trabajar todas esas cosas y lo que prometía era una revolución en todos sus sentidos. Pero en la realidad lo único que sucedían eran abusos sexuales. Mío que por contactos de la UBA es que él llega. Siempre fue una persona con muchos contactos, de hecho era parte de la masonería argentina, ahora lo expulsaron, pero realmente no sabemos si tuvo una formación, por así decirlo, oficial. Sí, fue un tipo que desde muy joven escribió un montón y a raíz de eso suponemos que empezó a hacer contactos, a raíz de publicar libros, de publicar obras, era dramaturgo y tuvo muchas obras de teatro, por ejemplo. Pero realmente no era un taller de teatro que necesitara demasiada formación teatral porque el teatro era lo último que importaba. Claro, era un pretexto para poder abusar de ustedes. Era la fachada. Era un pretexto, por supuesto. O sea, él en esta cuestión de, yo le voy a decir delirio místico, pero que no en un sentido estrictamente técnico, porque el delirio místico es otra cosa y probablemente luego pueda comprobarse que no, que esta persona no se tiene algún otro tipo de problema y no es esta. Así que yo lo voy a entrecomillar. Este delirio místico a donde las empoderaba a ustedes y les hacía sentir que iban a ser las reinas del mundo, era el pretexto que él usaba para seducirlas, para ganarse su confianza y después eso se traducía concretamente en abusos sexuales. Exactamente. En todos los casos, los 7 casos denunciados, ¿el modus operandi fue el mismo? O sea, el modus operandi sí, pero cada caso es muy diferente y cada caso llegó a instancias muy distintas, no todos estamos declarando exactamente lo mismo y las declaraciones no son exactamente las mismas. El modus operandi es el mismo, se manejó de la misma manera, pero agarrándose de las vulnerabilidades y la identidad de cada una, agarrándose de la vida que cada una llevaba, de las instituciones y las que frecuentábamos, de las familias que teníamos. Claro. O sea, es decir, que este es un nivel de conocimiento individual y a partir de eso manipularnos a su manera cada una. Claro, él se tomaba el trabajo de llevar adelante un vínculo estrecho, estrecho, muy profundo, donde conocía absolutamente todo de la vida de ustedes, porque las había empujado a eso, que ustedes le contaran todo absolutamente a él, para poder manipularlas y hacer con ustedes lo que él quisiera. Exacto. Y en el proceso, yo sé que cada uno de los procesos son individuales, no sé si me lo querés decir vos, Sofía, o Micaela, o Fernanda, que es con las 3 mujeres con las que estoy hablando en este momento. ¿En qué momento ustedes empezaron a decodificar que eso a lo que eran sometidas se llamaba abuso sexual, que eso que hacía este sujeto era manipularlas, cooptarlas? ¿En qué momento ustedes empezaron dentro de su cabeza a sentirse incómodas con la situación que él proponía? Mira, te cuento un poquito yo y después te cuenta Fernanda o Micaela. Realmente fue hace muy poco tiempo. O sea, yo me fui del espacio diciendo, como sin decir que había sido una gran manipulación, una gran violación, y recién al momento de empezar a abrirlo, de hablarlo con Eufem, de declarar, es que me encontré en la posición de poder ponerle nombre a lo que me había sucedido. Pero el nivel de confusión es tal que es muy difícil de construir la voz que él generó en tu cabeza para que no digas que eso había sido así. Entonces, personalmente me ayudó mucho el proceso de visibilizar y denunciar. Te paso con Fernanda, que ella tiene Bueno, gracias. Fernanda.
Sí, yo quiero recalcar que, no sé si yo se los dije a ustedes, pero en el momento en que yo me voy sola, empiezo a hacer terapia con una psicóloga especialista de violencia de género. ¿Se los acabo de decir? Algo nos empezaste a contar sobre esto, pero Bueno, de bien, todos la modos cuestión sirve es que- para, me parece que además sirve para otras mujeres. Es muy valioso el relato de ustedes tres. Sí, bueno, te lo repito entonces, si es que ya lo dije, y te lo amplío. Cuando yo me escapo, porque la verdad es que fue prácticamente un escape, aunque fui y dije me voy a ir, bueno, fue un drama y como dice Sofía, no es que en ese momento teníamos conciencia de que estábamos siendo manipuladas ni abusadas, fue un acto de supervivencia porque yo en mi caso personal estaba deprimida, estaba muy mal y bueno, y me voy como escapando y enseguida empiezo un proceso de terapia con una mujer especialista en violencia de género. Eso para mí fue clave porque Claro. gracias a ese proceso es que puedo empezar a nombrarlo como lo que realmente fue esta historia, que es violencia de género, es abuso psicológico, un psicópata y eso fue abuso sexual. Chicas, ¿hay una orden de restricción que pesa sobre este hombre ahora? Sí. ¿No puede acercarse a cuántos metros de ustedes? No, sinceramente, Sofía, desconocemos a cuántos metros, pero es una orden de restricción de cualquier tipo de contacto. Tampoco puede contactarse con nosotras virtualmente ni llamándonos. La orden de restricción abarca todo eso. ¿Acaso él lo intentó, una vez que ustedes lo denunciaron, establecer otros contactos con ustedes? No, se mantuvo al margen hasta ahora. Ajá. ¿Saben cuál es el curso de esa investigación? ¿Saben si, por ejemplo, se ha determinado que esta persona sea separada y observada especialmente por especialistas, por ejemplo, detenido preventivamente? Por ahora no, la verdad es que el proceso viene siendo bastante lento. Claro. Recién a partir de que surgiera la nota, que esto se empezara a visibilizar mediáticamente, nos enteramos de que el allanamiento había sido realizado, de hecho que fueron 2 allanamientos, pero hasta ahora estamos ahí, o sea, nada más, esperando que sucedan las cosas. ¿Sienten miedo ahora que empezaron a romper el silencio y empezaron a mirar en perspectiva todos estos últimos años de la mano de este sujeto y empezaron a ponerle nombre a los sometimientos que él imponía? No, definitivamente no, o sea, es lo contrario, visibilizar ayuda muchísimo a liberarse del peso que todo esto generó en nosotras, y algo que para mí es muy importante es que hasta ahora decíamos que era nuestra responsabilidad. Claro. Que este abusador nos está haciendo lo mismo que hizo con nosotros con otras personas. Ahora es la responsabilidad de toda la sociedad. Claro, es algo que muchas veces imponen los violentos en su discurso, hacerle sentir a la víctima, sea de abusos psicológicos, físicos o sexuales, de hacerle sentir que es el otro el merecedor de ese trato. Y me parece que ustedes con el trabajo profundo que están haciendo, lo que pueden hacer es despegarse de ese relato que él impuso, que era unilateral, porque era precisamente una imposición para poder llevar adelante mucho tiempo. Primero poder detectarlo, identificarlo, ponerle un nombre, cuestionarlo, decir que no, decir que algo con lo que uno se siente incómoda no quiere llevarlo adelante. El problema es que estoy de acuerdo con lo que vos decís, que hay que darle una perspectiva de género y entender que es una violencia distinta a las otras violencias y por eso merece una mirada interdisciplinaria, no solamente desde la justicia o desde el policía o desde la psicología, sino una mirada institucionalmente distinta sobre este tipo de hechos que hay veces las mujeres rompen el silencio, van a una comisaría, lo cuentan y las vuelven a victimizar en esas instancias, porque no tienen la formación adecuada. Exacto, bueno, mucho de este proceso fue muy cuidadoso precisamente para evitar esa doble, triple y cuádruple victimización que sucede cuando uno empieza a abrir los hechos que sucedieron.
Y ahora que ustedes pueden hablar de esto, le pueden poner un nombre, ¿piensan que es el camino de sanación, el camino para poder encarar una vida un poco más tranquila que la que venían llevando estos últimos años? Mira, nuestro objetivo no es tener una vida tranquila, nuestro objetivo en base a esto es actuar políticamente y tenemos, como decía Sofía, la responsabilidad social, y la tiene toda la sociedad, de concientizar en base a esto. Nosotras no nos sentimos doloridas y victimizadas, nos sentimos ahora empoderadas y con toda la decisión de sacarlo al mundo y ayudar a todas las mujeres y todas las personas con identidad de género que sea, que se sientan oprimidas por este sistema y por todas las formas que adquiere. Esta es una pequeñita, alzar nuestra voz y cambiar la sociedad. Muchas gracias por el relato de Sucediera. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Muy amables. Muchas gracias. Igualmente. A ustedes tres. Hacemos una pausa nosotros aquí en